Adelante, quien nos quiera compartir. Amén, hermanos, alabado sea el Señor. Esta semana, pues, necesitamos ver cuál es el deseo del corazón del Señor y hemos estado siendo muy distraídos de la meta de Dios. Aún con el cristianismo normal o el que llevábamos, creo que nos distrajo realmente de cuál era la verdadera meta de Dios y qué es lo que a Dios le complace. Y esa semana nos muestra cuál es el beneplácito de Dios, qué es lo que a él le alegra, qué es lo que le da placer a su corazón, ¿verdad? Y hoy debemos de preguntarnos nosotros, ¿qué es lo que a Dios lo pone contento? ¿Qué es lo que a Dios lo hace feliz? ¿Verdad? Porque en base a eso nosotros debemos de descubrir a Dios. Entonces, esa semana es maravillosa, pero también es crucial para seguir adelante en este tiempo de oscuridad y en este tiempo de degradación. Necesitamos ver qué es lo que le complace y qué es lo que complace el corazón de Dios. Entonces, me impresionaba mucho este tema, ¿verdad? En el día 1 nos habla acerca de que el Señor hoy en día no quiere gigantes espirituales, no quiere hermanos que tengan, o sea, no es el anhelo del Señor el que haya hermanos que tengan 5 talentos y que ellos funcionen solos en la iglesia, sino que el deseo del Señor es que por lo menos haya 5 hermanos que tengan un talento cada uno y que ese talento se lo entreguen al Señor y que todos funcionen de la misma manera. Y en cuanto a este día, debemos de ponernos debemos de decirle al Señor que nos dé la gracia para comprender esto. Hermanos, aquí en Misco hay funciones que cumplir y nosotros debemos de tomar la delantera en cumplir esas funciones. Cada uno de nosotros tiene, aunque sea un talento. Ninguno de nosotros puede decir es que yo no puedo hablar o yo no puedo servir o es que yo me falta esto, me falta el otro. Realmente el Señor por lo menos nos dio un talento a cada uno. Entonces al Señor le alegra y Él disfruta cuando cada hermano cumple su función, cuando cada hermano, según la medida del crecimiento que ha tenido de Él, cumple su función, ¿verdad? Lo contrario es que Él ha de estar como pensativo y un poco triste cuando ve que las funciones en el cuerpo de Cristo no se llevan a cabo. Entonces, es importante que cada miembro tenga este tipo de función, ¿verdad? El Señor está esperando hoy en día que nosotros podamos utilizar cada uno nuestro talento y a través de esto, este es parte del beneplácito de Dios, ¿verdad? En el día 2, pues nos habla acerca de que Él quiere recobrar algo que está en Efesios 4, que es la unidad del Espíritu, ¿verdad? Y lo que Él quiere recobrar es el testimonio del cuerpo, ¿verdad? Entonces, hoy en día nosotros todavía vivimos tan independientes y muchas personas todavía piensan de que esta independencia es buena, pero no han visto el cuerpo. Hoy el Señor anhela que veamos el cuerpo y que seamos guardados en esta unidad. Entonces, muchos buscan, decía el hermano, buscan algo espiritual y quieren ser espirituales. Y nos ponía el ejemplo de Madame Guyon con otro hermano, ¿verdad? Que ellos buscaron ser espirituales, pero al final se dividieron. Y al final de esta división lo que causó es un retraso para el recobro del Señor. Entonces, la espiritualidad de ellos no era algo que, digamos, fuera muy importante en aquel entonces. El hermano nos dice, no quiere decir que nosotros no seamos espirituales, ni que no busquemos la espiritualidad, pero en realidad el Señor anhela hoy la unidad en la fe y en el espíritu y anhela el cuerpo de Cristo. Entonces es mucho mejor que nosotros comprendamos qué es la unidad, que vivamos esta unidad, que seamos gigantes espirituales, ¿verdad? Entonces alabado sea el Señor porque Él anhela hoy y para Él es un gozo recobrar este testimonio del cuerpo en la tierra. Luego también el día 3 nos habla que el Señor hizo la creación y que a Él le pareció que era bueno. Pero cuando Él llegó al punto de ver al hombre, Él dijo que esto era muy bueno.
Quiere decir que el hombre complace a Dios. El hombre, cuando Dios vio al hombre, él se alegró mucho porque había alguien que era capaz de expresarlo y representarlo a él y tener su dominio. Y entonces él había encontrado digamos, lo ideal para acabar con la criatura Satanás. Entonces el Señor, hoy el gozo del Señor se encuentra en el hombre. Cuando vemos la escena de los pastores, cuando el Señor nació, cuando Jesús nació, vemos la escena de los pastores y vemos ahí el regocijo que había en el cielo, como cuando fue creado todo el universo. Pero dice ahí, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra sea paz para los hombres de buena voluntad. Pero algo había pasado ahí. La escena era maravillosa porque al fin Dios se hizo uno con el hombre. Lo más maravilloso de esta escena es que al fin Dios se había podido encarnar y esto le trajo como consecuencia hacerse uno con el hombre. Al fin la divinidad podía venir a la humanidad. Y esto es maravilloso porque esto es el deleite del corazón de Dios. Dios estaba tan contento de que al fin podía unirse con el hombre. Entonces, hermanos, en este principio de encarnación, lo más importante es que Dios se hace uno con el hombre. Y él se deleita en este Cristo crucificado. Esto me impresionó muchísimo, porque este Jesús él no hacía nada de parte de él. Este Jesús era fiel al Padre, vivía la vida del Padre, obedecía al Padre en todo, y realmente él era una réplica del mismo Padre. A pesar de que podía vivir por su vida divina, él no lo hizo, sino que él vivió una vida humana capaz de agradar al Padre. Entonces, cuando él va y él se bautiza, entonces el Padre dice, este es mi hijo, en él me complazco. Entonces el Padre estaba muy contento porque esa persona que era Jesús hizo todo lo que el Padre le pidió. Entonces esto es lo que hay en el corazón del Padre. Y me gusta mucho porque él vivió una vida crucificada. Hoy en día nosotros solo podemos agradar al Padre a través del Hijo. Todo lo que hagamos, hermanos, todo, que si queremos ser buenos hijos, queremos ser buenos esposos, que si queremos ser buenos hermanos, que si queremos ser buenos padres, queremos ser buenos hombres, nada le agrada a Dios, nada de esto le agrada a Dios, pero hay una persona que vive en nosotros que le agrada que vivamos esta vida del Hijo. Y prácticamente nada le complace a Dios más que su Hijo. Entonces significa que nosotros debemos de vivir esta vida crucificada en el Hijo. Hermanos, esto es ideal porque el Hijo de Dios fue revelado en nosotros y esto le complace a Dios, la revelación del Hijo de Dios en nosotros. Luego, el día 4, me gustó algo y es que, inclusive lo puse ayer, ¿verdad? Que realmente cuando Dios está satisfecho, entonces nosotros podemos estar satisfechos. Quiere decir que cuando hay algo en nosotros que está mal, que no nos complace y no nos llena, no son las personas, no es el dinero, no es una casa. O sea, no estamos contentos porque Dios no está contento. O sea, hasta que nosotros vayamos y colaboremos con Dios y tengamos tal vida de complacer al Padre, entonces nuestra vida va a ser satisfecha. Me gusta mucho esto, porque realmente el hecho, decía aquí que es que estamos manifestando el hecho de que Dios está contento en nuestro interior, ¿verdad? Que Dios está sonriendo. Entonces, de la manera que el Señor está sonriendo, entonces nosotros podemos estar satisfechos y podemos estar contentos. Y de verdad, Dios quiere que nosotros vivamos la vida de Él. Él anhela hoy y está guardando que cada uno de nosotros como sus hijos podamos vivir su vida. Una vida, no solo una vida crucificada, sino una vida en resurrección. Entonces, alabado sea el Señor, porque ¿qué le gusta al Señor? ¿Qué le complace a Él? ¿Con qué está contento Él? Con que nosotros vivamos su vida, con que nosotros realmente expresemos la vida de Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Entonces, con esto está contento Él. Ahora, ¿cómo lo hacemos? El día 5 y 6 hablan acerca de que hay un órgano que es nuestro espíritu, que necesitamos aprender a conocer. En el libro del hombre espiritual, el hermano dice que nosotros creemos vivir en el espíritu porque el alma nos domina. Entonces nuestras emociones nos sobrepasan, nuestra voluntad nos sobrepasa y también nuestra mente. Y creemos que nosotros somos espirituales, pero en realidad se nota que no somos espirituales cuando algo nos detiene, ¿verdad? Pero cuando estamos viviendo nuestro espíritu, pase la circunstancia que pase, nosotros seguimos adelante y no vemos al hombre ni vemos la circunstancia, sino que vemos a Dios.
Entonces, hermanos, nosotros hoy debemos de vivir en el Espíritu. Eso es algo que le gusta a Dios. Dios está muy contento cuando nosotros vivimos en el Espíritu. Entonces, hoy en día debemos de, nosotros, como decía la semana anterior, debemos de ejercitarnos en nuestro espíritu, ¿verdad? Todos los días debemos de levantarnos y decirle, Señor Jesús, te amo, te necesito, no puedo vivir esta vida sin ti, pero vive tu vida en mí, esta vida crucificada. Entonces, hermanos, todos los días podemos tomar al Señor. Y el hermano decía en uno de los últimos días, decía, es que nosotros necesitamos tomar 10 minutos y orar, leer la palabra. Entonces Dios va a obtener un hombre para él. Hermanos, si nosotros queremos ser hombres para Dios en esta era, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos respirar al Señor. Nosotros necesitamos comer al Señor, venir al árbol de la vida. Si nosotros no hacemos esto, vamos a pasar años y años y nosotros no vamos a estar contentos porque Dios no está contento, ¿verdad? Y habremos pasado años donde realmente no habremos cumplido el propósito de Dios. Entonces, de verdad, esta lección es muy importante. ¿Qué complace el corazón de Dios? ¿Qué es lo que a Él lo pone contento? Que esta persona, que este Jesús maravilloso viva su vida a través de nosotros. Por supuesto, esto equivale a ser la expresión de Dios y a ser la representación de Dios, pero equivale también a vivir en nuestro espíritu todo el tiempo que sea posible. Cuando nosotros vivimos en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestras emociones y en la carne, prácticamente estamos viviendo en muerte. Pero cuando nosotros vivimos para Dios en nuestro espíritu, realmente el Señor está muy contento, ¿verdad? Y si el Señor está muy contento, eso quiere decir que nosotros estamos también muy contentos. Entonces, alabado sea el Señor. Hay algo, hay esperanza para nosotros, hay esperanza para el Señor en este tiempo, hermanos. No necesitamos hoy gigantes espirituales. Necesitamos que cada uno de nosotros, de los que están en esta videoconferencia, tome al Señor cada día, su muerte, su resurrección. Que cada uno de nosotros tome la responsabilidad de levantarse temprano y que tome al Señor verdaderamente y le coma como el árbol de la vida y que realmente lleguemos a ser uno con Él en esta vida maravillosa y que realmente él lo va a lograr todo. Ciertamente nosotros no podemos, pero Él puede hacerlo, hermanos. Él, el que empezó la buena obra, la va a terminar hasta que el día sea perfecto. Amén. Tiene un deseo y Él siempre ha tenido este mismo deseo. Y muchas veces nosotros no nos desviamos de este deseo o simplemente no sabemos cuál es el deseo del Señor. Él, a veces nosotros creemos que Él nos necesita a nosotros, que necesita lo que nosotros podemos hacer, pero la realidad es que lo que el Señor necesita es un hombre crucificado, una persona que esté dispuesta a morir. Y esta persona fue el mismo hombre Jesús. Cuando Él fue bautizado, este bautismo representó la muerte. Este bautismo era la cruz misma y por eso el Señor se deleitó en ella. Y esto quería decir que el Señor vivía una vida crucificada. Él no vivía por sus emociones, por lo que él quería o lo que le parecía, sino por la cruz, por la muerte misma del Señor y por la muerte misma de esta carne maligna. Y vivía a través de su espíritu. Pero algo que me impresiona mucho es, yo lo asociaba con lo que habla en Lucas acerca del hombre. Y es que cuando Jesús es tentado, Satanás le ofrece los reinos de la tierra, porque sabía que de alguna manera él tenía la autoridad para gobernar sobre toda la tierra. Sin embargo, este no era el propósito del Señor. Él no quería gobernar en la tierra por ser Dios, sino porque el hombre quisiera ser gobernado por él. Entonces, cuando Satanás le tienta y le ofrece esto, el Señor no cae en esta tentación, porque él no vivía dependiendo de lo que él creía. O sea, él podía decir, va, bueno, es que yo soy Dios, yo tengo que gobernar, pero no, él vivía por el propósito del Padre. Él expresaba el propósito del Padre en toda su vida. Y entonces cuando Satanás le tienta, él no cae porque el propósito del Padre vivía en él. De esta misma manera, nosotros debemos anhelar que el propósito del Padre viva en nosotros. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros a veces creemos que el propósito del Padre es que nosotros lleguemos a ser super personas, que seamos los que predican el Evangelio, los que pastorean, los que hablan, los que dicen, los que hacen, pero la realidad es que el Señor quiere un hombre corporativo, una expresión, pero no es una persona,
no es solo una persona, sino muchas personas. Y a veces caemos en el error de querer crecer, pero somos envidiosos. Y a veces tenemos algo nuevo y no lo compartimos porque, es que es mucho para esa persona. Pero la realidad es que si nosotros no somos capaces de crecer en unidad con los hermanos, no le servimos para nada al Señor. Y debemos tener mucho cuidado con esto porque si nosotros no sabemos cuál es el propósito por el que hacemos las cosas, todo lo que hacemos es en vano, ya que incluso en las reuniones nosotros debemos llegar a preguntarnos, ¿para qué vamos a la reunión? ¿Qué es lo que encontramos en estas reuniones? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros en estas reuniones? A veces estamos acá en la reunión y no sabemos lo que estamos haciendo, no sabemos lo que el Señor está buscando en nosotros, pero necesitamos que el propósito del Señor viva en nosotros, que este cuerpo corporativo del Señor sea una realidad en nosotros. El Señor anhela la unidad del Espíritu, anhela la unidad de los santos, pero no puede lograr esta unidad sin que nosotros colaboremos. Necesitamos empezar a ser personas que son corporativas y no individuales. Pero me impresiona mucho la oración del Señor. Cuando él empieza, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Él empieza adorando al Padre, pero también poniendo su mente en las cosas de arriba, en el propósito del Señor. Él no empieza a pedir o a decir, Señor, dame esto, ¿verdad? O no empieza la oración, líbrame del mal, sino él empieza poniendo la mente en las cosas del Padre. Y por eso la oración del Señor es genuina, porque él primeramente tocó las cosas del Padre. Y esto lo lleva a él a vivir una vida con el propósito del Padre. Entonces nosotros cuando oramos, o muchas veces lo primero que hacemos es pedir y decir lo que hay en nuestro corazón, pero no, en nuestro corazón no vive en la realidad del propósito del Padre. Y si esta realidad no vive en nosotros, nunca vamos a poder pedir o orar de esta manera adecuada. Entonces me impresionó mucho esta semana porque nos cambia la perspectiva de ver las cosas. A veces nos enfocábamos mucho en que, hermano, usted tiene que crecer, pero nosotros no podemos crecer sin el cuerpo. No hay manera de que nosotros crezcamos sin el cuerpo. Entonces, debemos llegar a anhelar el propósito del Señor, pero también darnos cuenta que este propósito es algo corporativo. Bien, hermanos, con relación a esta semana, que el título es El beneplácito de Dios. La verdad que uno puede decir cuál es el beneplácito de Dios, pero aquí el hermano nos pone una lista bien extensa de lo que es y cuál es el beneplácito de Dios, en cuál está su regocijo, en qué está puesta su propósito, su mente. Pero viene a nosotros y lo que habla siempre la iglesia y habla siempre el ministerio es de que nosotros somos un hombre corporativo. En ningún momento nosotros nos manda a que seamos individuales. Cuando habla al principio de gigantes espirituales, son aquellos hermanos que son muy dotados, muy inteligentes, tienen una mente brillante y por lo tanto ellos comparten en una forma hasta magistral la palabra de Dios, pero es como para beneficio personal, como para vanagloria de ellos mismos. Nosotros vemos muchos televangelistas, vemos muchos pastores que hasta se llaman, tienen sus nombres, digamos, de que son guías espirituales y hasta los adoran, pues, porque yo he visto personas ahí que adoran a estos señores, pero el propósito de la iglesia no es ese. Nosotros nos hemos visto comprobado de que la iglesia es corporativa, como dice aquí, que es la unión de un talento, si se juntan hermanos de un talento y son cinco talentos. Entonces, esto es lo que es la recomendación del ministerio, que nosotros vayamos por este lado. Entonces, por un lado es una realidad del cuerpo y por otro lado es conforme a su palabra, respecto ¿qué? A la edificación del cuerpo. O sea que no es la edificación individual, sino que es la edificación corporativa, es la iglesia.
Cuando alguien habla en lenguas, que se dice que hable y que alguien lo traduzca, pues porque hablar en lenguas es para edificación propia, es para su propio necesidad, su propio yo. Pero aquí no necesitamos que seamos individualistas, sino que nos pide el ministerio, eso es lo que hemos aprendido, de que hemos venido aquí, que todo vaya al cuerpo, que nada sea en forma individual, que vayamos con los hermanos. Si vamos a hacer una cosa, que vayamos con los hermanos a consultar, a ponérselos. Entonces, por un lado, aquí habla que los versículos 15 y 16 dice que todos los miembros del cuerpo carecen de aquel que es la cabeza, ejerce su función a partir de la cabeza. La cabeza es la que nos guía. Ahí tenemos que ir, ahí tenemos que descansar, porque ahí descansamos todas nuestras cargas, pues todos descansamos todos nuestros quehaceres, nuestros quebrantos de salud y de miramiento de que queremos nosotros ser los únicos en ningún momento, en la cabeza. Por tanto, es de todo el cuerpo, con las coyunturas que suministran. Las coyunturas son las que suministran a mí, los hermanos son los que me suministran. Y yo tal vez en alguna medida pequeña puedo suministrar algo, si es lo que el Señor quiere. Y ¿para qué? Para cada función de cada miembro. Entonces, al principio se hablaba de que es necesario que todos debemos hablar, aunque sea una porción pequeña. No debemos caernos callados. La iglesia no es para quedarse enmudecidos, tener un tape en la boca y no hablar, sino que tenemos que hablar, aunque sea una cosa pequeña. Uno puede pensar, yo lo que voy a decir no es muy insignificante. El Señor nos pone las cosas. O sea que cuando le dijo a los apóstoles que vayan, que ellos fueran, y que, ¿qué vamos a decir? Pues el Espíritu les dirá. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu, que Él nos guíe y nos dé. O sea que, ¿por qué es todo esto? Por causa del crecimiento del cuerpo para una edificación de sí mismo, dice, en amor. O sea que es lo que el Señor quiere. Y por otro lado, habla aquí que los ministerios de la era presente, el hermano Lee y el hermano Lee, son unos modelos, definitivamente, eso hemos visto con Linda, que los hermanos nunca se arrogan la parte individual, a mí me fue revelado, que yo hoy en la noche vi esto, que hoy en la noche soñé, que tuve un sueño. De eso los hermanos no lo tocan en ningún momento, porque ellos únicamente van a la palabra y lo que la palabra en lo que Dios les ha revelado es lo que ellos traen y es para nosotros. O sea que ellos son unos modelos, digamos, perfeccionados. Ellos estuvieron muy llenos del Espíritu para trasladarnos esto, porque esta obra del ministerio, ¿para qué es? Para la edificación del cuerpo. No es para una edificación personal. El que lo haga es equivocado, que corrija su camino porque no está bien, no está de acuerdo a lo que el ministerio quiere, dice y practica. O sea que nosotros debemos estar siempre en esta línea, cuidadosos, ser muy guardianes, por decirlo así, de que esto, el ministerio no se tuerza, no se vaya por un lado, que si alguien está haciendo esto debemos orar, porque nosotros no podemos corregir. ¿Quiénes somos nosotros para corregir? Pero sí debemos de orar, y si vemos algo que no está bien, tenemos que ponérselo al Señor para que lo corrija. O sea que este perfeccionamiento de esta era es para que todos los miembros ejerzamos una función en este cuerpo, en esta iglesia. O sea, esa es la recomendación que se ha hecho siempre, pero a veces vemos que hablan dos o tres y nosotros tenemos la culpa de que se hagan gigantes, que alguien se lleve esta vanagloria, porque no hablamos. O sea que cuando hablamos todos, el cuerpo funciona. Cuando solo habla uno, el cuerpo se anula y eso no es la vida de la iglesia. La iglesia recobrada es que todos tenemos que dar una porción mínima, porque sea, aunque sea, pero tenemos que darla. Y como decía alguien por ahí, tenemos que esforzarnos. Este versículo que dice el 3:20, que dice, y yo llamo a la puerta, yo llamo a la puerta, y el que quiere oír, pues el que quiere abrir, que abra su entendimiento, su mente, para que el Señor le llene, nos llene del Espíritu. O sea, que la iglesia como cuerpo de Cristo es producida cuando todos los miembros tenemos un solo talento, lo ponemos en funcionamiento. Y estos
talento representa los dones espirituales. Y esto es lo que el ministerio nos da, nos pide, pues, que cada miembro del cuerpo tiene por lo menos un talento y hay que dar. O sea que necesitamos este talento espiritual, este don espiritual, ponerlo a funcionar, a darlo, a que nosotros estar equipados. Pero ¿cómo estamos equipados? A través de que estamos oyendo, a que estamos practicando, para que dice que seamos buenos esclavos para llevar esta economía de Dios, esta economía eterna. Pero debemos de procurar que sirvan todos los miembros con un solo talento. Eso es lo que nosotros debemos de exhortar. Dice, hablaba anteriormente, cuando 5 miembros de un solo talento se juntan y funcionan, empieza a funcionar la iglesia. Esto es lo que se necesita, que sea una manifestación no solo de una persona, sino la manifestación de muchos miembros de un solo talento. O sea que nosotros no podemos ser superdotados, pero sí tenemos un talento y debemos de ponerlo al servicio de la iglesia. O sea que esta obra debe surgir cuando todos los miembros de un solo talento lo ponen a la disposición de la iglesia. Y esta obra es para esta edificación, no para edificación personal. Y aquí dice que en Efesios 4, 11 y 12 son el camino propio en nuestra obra hoy en día. Y solo aquellos a laborar tendrán éxito esta obra. Hoy en día esta edificación de la iglesia, ¿qué pasa? Depende del perfeccionamiento. Nosotros hemos orado de que debemos ser perfeccionados con los libros del ministerio, con la palabra de Dios. Y esa edificación se logra cuando todos somos perfeccionados, cuando cada uno tenemos conciencia, cuando surgen miembros de un solo miembro, pero con deseo de hacerlo, con verdadero amor hacia Dios, verdadero amor hacia la iglesia, verdadero amor hacia los hermanos. Entonces, uno que tenga un solo talento y lo utilice bien, ¿qué pasa? Guía a otro. Y aquí tenemos ¿qué dice Efesios 4, 11 al 16? Dice, en 4:11, y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y qué? Para que ya no seamos niños sacudidos por olas y zarandeados por vientos de enseñanza, en las artimañas de los hombres en astucia, con miras a un sistema de sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza Cristo, de quien a todo el cuerpo bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Así que aquí comprobamos nuevamente que los hermanos que han llevado este ministerio lo han hecho para que sea edificada la iglesia. No es para una persona, sino que es para todos los de un solo talento. Todos nosotros que tenemos un talento y tal vez menos de un talento, pero que estamos con esta conciencia de que esa es la forma de edificar la iglesia. O sea que lo que dice el hermano anteriormente no es propio, no es que él lo haya inventado, no es que él tenga lo que él ha visto en la palabra de Dios que le ha sido revelado, qué es lo que se necesita. Y ahí está la respuesta en la palabra de Dios. Aquí no podemos decir mentiras. Aquí tenemos que irnos a la palabra y confirmar lo que dice la palabra. O sea que necesitamos ver que este cuerpo puede ser dañado cuando se hace un mal uso. Y ahí el hermano da otros ejemplos. Lo dejo aquí, hermanos, si se hay oportunidad, pues se puede compartir después, porque viene todo ¿cuál es el beneplácito de Dios? ¿Cuál es el deseo de su corazón? ¿Qué le alegra a Dios? Y tenemos varias literales aquí donde Dios, ¿por qué está contento? Y lo explica, y es bien práctico. Pero hermanos, yo creo que tenemos que tener conciencia de esta palabra porque es para nosotros, para despertarnos del letargo en que pudiéramos estar y participar de vida de la iglesia. La vida de la iglesia no es una vida aletargada, una vida de quien dice que quien nos guía, que quien nos... No, tenemos que ayudar, tenemos que estar en esta unidad del Espíritu todos, porque esa es la iglesia.
Si no, pues deberíamos estar en la denominación mejor, donde alguien nos habla toda una mañana y nosotros decimos amén nada más. Pero aquí todos debemos de participar. Este es el compromiso que tenemos como iglesia. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos, por esta semana. El título de esta semana es el beneplácito de Dios. Quiere decir el deseo del Señor. Y esta semana nos inicia hablando de que el Señor no necesita gigantes espirituales. El hermano nos ponía el ejemplo de dos hermanos que eran bastante dotados en conocimiento y que a causa de esto llegaron a la división. Entonces, lo que el Señor nos dice más adelante que el Señor necesita es expresarse a través de su cuerpo en esta era para dar a conocer la realidad de Cristo. Este es el deseo del Señor en esta era. Amén, hermano. Compartir, amén, hermano. Amén por esta palabra de esta mañana, de esta semana. Ha sido una bendición para, yo creo que para cada uno de nuestras vidas y que todos los días podemos aprender aunque sea algo. El Señor nos hablaba sobre lo que el deseo de su corazón. El deseo de su corazón es que seamos unánimes, ¿verdad? Y dice que no necesitamos gigantes, ¿verdad? Y como compartían los hermanos, ¿verdad? No necesitamos que haya un hermano que hable y que se haga él glorioso, pues en su habla, ¿verdad? Pero necesitamos estar en la unidad del Espíritu, ¿verdad? Y no, él se dice ser el testimonio, ¿verdad? Ser testimonio del cuerpo, porque el cuerpo tiene que dar testimonio al mundo, pues sí, entonces nosotros necesitamos estar unidos para hacer ese testimonio. La realidad es que el Señor nos está hablando cada día y si no lo ponemos por obra, pues la verdad es que vamos en fracaso, ¿verdad? Y nos hablaba también de talento, ¿verdad? Que Dios tal vez no nos dio los 10 talentos a cada uno, pero nos dejó uno, ¿verdad? Y como decía el hermano Jorge, ya uno en cada uno, ya en 5 o 6 hermanos, pues cuántos talentos habrán, ¿verdad? No necesitamos que hayan hermanos que hablen por sí solos, ¿verdad? Tal vez a veces no hablamos nosotros porque tal vez creemos que no vamos a hablar lo correcto. Y eso es lo que me pasa a mí a veces, ¿verdad? Tal vez no voy a hablar lo que es, ¿verdad? Pero alabo al Señor porque el Señor nos ha dado sabiduría, ¿verdad? Y nos ha dado un poquito a cada uno, ¿verdad? Y yo creo que compartiendo todos, pues hacemos un solo talento, ¿verdad? Alabado sea el Señor porque Él quiere que nosotros estemos unidos, ¿verdad? En el vínculo de la paz, dice, ¿verdad? Necesitamos sernos al compartir. Nosotros dice que no solo nos pastoreamos a nosotros mismos, decía el hermano, sino que pastoreamos a los demás hermanos, ¿verdad? A los que posiblemente no quieren hablar o qué sé yo, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos toca también lo mismo, ¿verdad? Pero la verdad es que la palabra ayuda a pastorear a los otros hermanos, a crecer, dice, en la unidad. Y eso me gustó bastante, ¿verdad? Porque a pesar de que estamos todos retirados, la palabra no ha hecho falta, ¿verdad? Hemos sido edificados a través de los santos, ¿verdad? Hemos comido del Señor, hemos sido uno en el Señor. Mayormente cuando nosotros ¿cómo se llama? Comemos del Señor, entonces nos nutrimos, ¿verdad? Llegamos a ser uno con Él. El Señor, pues él era uno con el Padre, ¿verdad? Él hacía siempre lo que el Padre quería, ¿verdad? No lo que Él quería. Así como nosotros no podemos decir, voy a hacer esto porque nosotros ya no nos mandamos. Nosotros tenemos un Dios en nuestro corazón, un Padre que nos ama, ¿verdad? Y como dice su palabra, con amor eterno te ama, pero a veces no entendemos, ¿verdad? El amor de Dios, ¿verdad? Mas, sin embargo, me gustaba bastante eso que dijo Ángel, ¿verdad? Que para él, pues posiblemente él hubiera sido desobediente, le hubiera hecho caso a Satanás, ¿verdad? Porque le ofrecía los reinos de esa tierra. Si todo es del Señor, la verdad que todo es Dios y eso sí no se dio cuenta a Satanás, ¿verdad? Que todo era del Señor, ¿verdad? Y que él simplemente venía a obedecer la voluntad del Padre. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros también, a nosotros hoy, ¿verdad? En día tener la voluntad del Padre en nosotros y que unánimes podamos ser un solo cuerpo para tener paz, ¿verdad? Y para llevar a otros también la palabra, porque si no comemos, no nos llenamos de los hermanos o no leemos, no invocamos,
¿cómo vamos a poder compartir? ¿Verdad? No podemos, otra cosa que me llamó mucho también la atención de que somos testimonio. Y a veces nosotros damos mal testimonio. Yo al menos en mi caso, yo he dicho a veces, Señor, perdóname, porque a veces yo he hablado mal de la cuenta, a veces, ¿verdad? Lo que no debo de hablar, ¿verdad? Tal vez es mi debilidad, ¿verdad? Pero le pido al Señor que cada día Él quite todo eso que hay en mi vida, ¿verdad? Y que yo pueda ser uno con Él, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos uno con Él. Dice que seamos uno en unidad con todos los santos. Él está pidiendo que seamos uno. Así que no tenemos muchos talentos, pero ya muchos ya somos uno en Él, ¿verdad? Entonces, esto me llenó esta semana, ¿verdad? El Señor quiere que seamos uno en común, que seamos uno como Él lo hizo con el Padre, ¿verdad? Él fue un hijo obediente, ¿verdad? Un obediente, dice, hasta la cruz. Y nosotros debemos de llevar esa obediencia también nosotros hacia la cruz también, ¿verdad? Nuestra vida debe ser crucificada, vivir en resurrección. Y esta semana ha sido para mí lo más hermoso, pues porque para mí cada palabra pues ha sido algo que me llena, que me nutre, que me satisface y que pueda seguir yo adelante, aún en el tiempo que me quede de vida, ¿verdad? Porque a veces hemos perdido mucho tiempo, ¿verdad? Lo hemos perdido en este mundo y no tenemos nada que ofrecer, pero alabado sea el Señor porque aquí estamos, hermano, alabando y glorificando al Señor, dándole gracias por todo lo que Él ha hecho en nosotros, por sus bendiciones, por su misericordia, porque Él ha sido fiel en nosotros. Amén. 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 Esta semana, queridos hermanos, nosotros estamos viendo la última semana de esta palabra santa titulada Conocer la necesidad de Dios y la necesidad presente en el recobro del Señor. Y previo a esta semana también disfrutamos el título que dice así: nuestra necesidad de laborar en el Cristo todo inclusivo y tener un producto, una exhibición de Cristo en la iglesia y tener un excedente de Cristo para traer a las reuniones de la iglesia, para la adoración, la alabanza corporativa de Dios nuestro Padre. Y esta semana disfrutamos el hecho también de otra necesidad, la necesidad de tomar, experimentar y disfrutar a Cristo como nuestro Rey, nuestro Señor, nuestra cabeza, nuestro esposo, para la edificación del cuerpo de Cristo que consuma en la Nueva Jerusalén. Y estas 2 semanas, hermanos, los títulos que les leía, los disfrutaba mucho. ¿Cuál es nuestra necesidad hoy? La familia Yo, ¿cuál es la necesidad? La necesidad de Isaí, del hermano Jorge, de la familia Suchi, de Josué, de nuestros hermanos ahí de Mario, la hermana que está ahí, la hermana María Elena. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Qué necesito yo para esta semana que comienza este día? Para este nuevo año. ¿Cuál es mi necesidad y cuál es la necesidad de Dios respecto a mí? La necesidad que tenemos bajo el contexto de estas 2 semanas que les leía es laborar en el Cristo todo inclusivo. Y esto de laborar, hermanos, implica que yo necesito venir al Señor y ejercitarme. Y el ejercicio que menciona Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad, requiere también un sacrificio. Ninguno que quiere competir en algún juego olímpico o alguna actividad atlética puede hacerlo si no se esfuerza en practicar una y otra vez.
la habilidad de Ángel, de Josué para tocar la guitarra. Eso no viene simplemente por inspiración o tener buenos pensamientos de hacer bien los acordes. Hay que practicar día tras día. Hay que elaborar. Entonces, la necesidad que yo tengo hoy y la necesidad que tenemos hoy, cada uno de nosotros, es laborar en el Cristo todo inclusivo. Creo que todos hemos escuchado y sabemos, ¿no?, que Cristo es todo inclusivo. ¿Qué quiere decir? Que Cristo lo incluye todo, que cualquier cosa que yo requiera está en Cristo. Es así, porque Cristo es la realidad de la buena tierra, vista como tipo en el Antiguo Testamento. Pero aún en el Antiguo Testamento, hermanos, hermanas, el Señor suplió de todo cuanto requerían los hijos de Israel. Él fue el agua, les dio maná, les dio todo cuanto requerían. Su calzado y sus vestiduras no se desgastaron. Hasta que ellos entraron a la buena tierra, ellos disfrutaron nada más de lo que el Señor les proveía. Pero una vez que entraron a la buena tierra, el sasá, el maná cesó. Y ellos debían cultivar la buena tierra. Es infructuoso, es, qué sé yo, inútil tener una parcela de tierra rica en nutrientes si nosotros no laboramos en dicha parcela. Y esto de laborar implica no solo conocer doctrinalmente al Dios triuno, no, implica que es experimentar y disfrutar al Dios triuno. Y no solo quedarnos con la experiencia, sino el disfrute. Yo no sé ustedes, yo no disfruto comer brócoli. Quizás algunos de ustedes sí, tal vez todos, no sé. Pero mi mamá me lo daba, así que yo podía experimentar el brócoli, pero no lo disfrutaba. Nuestra necesidad respecto al Dios triuno no solo es experimentarlo, sino disfrutarlo a Él. ¿Dónde? ¿Cómo? De manera práctica y real en mi vivir. Mientras estoy dando clases, sé que algunos son maestros. Mientras estamos dando clases allí por Zoom, otra vez me siento allí. Mientras Josué está atendiendo otra vez allí, enfrente de la computadora, nuevamente, allí sentado todo el día. ¿Cuál es la necesidad? Laborar en el Señor. Entremezclarse con el Señor a través de su palabra, la palabra del Señor, y entremezclar esta con oración. Para ello necesitamos entonces tener un cielo despejado. ¿Saben? En Romanos 15:16, Pablo menciona que él, a través de la gracia que el Señor le dio, fue hecho ministro de Cristo Jesús. Pero no un ministro perezoso, sino un ministro y un sacerdote que labora. Todos necesitamos laborar en Cristo todo inclusivo. Y comenzamos aún manteniendo un cielo despejado. Y esto de mantener un cielo despejado implica mantener una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Al confesar nuestros pecados a Dios, sí, para aquellos que están casados. A veces nos ofendemos con nuestras esposas, con nuestros esposos, las hermanas. Pero el Señor nos redarguye y le pedimos perdón. Señor, perdóname, alcé la voz, dije esto, hice este gesto, Señor. Sí, perdón. Una es una conciencia delante de Dios, ya pedí perdón. Pero ¿qué delante de los hombres? ¿Qué delante de mi esposa o nuestro cónyuge? Requiere entonces ir y pedir perdón. Entonces, hermanos, nuestra necesidad es laborar en el Cristo todo inclusivo. No solo al conocer doctrinalmente el ministerio, sino
al experimentarlo y disfrutarlo de manera práctica, real, al mantener inicialmente una conciencia sin ofensa, un cielo despejado. El Señor nos permita este año, esta semana, aún las horas que restan de este día, poder experimentar y disfrutarlo. Amén. Un poco más. Amén. Amén. Esta semana estuvimos viendo lo que Alan compartió y algo en lo que fui tocada es poder experimentar y disfrutar a Cristo como nuestro Rey. Y para eso necesitamos ser gobernados por Él mismo, pero depende mucho de nuestra conciencia. Hablaba el hermano que necesitamos tener un cielo despejado. Y para yo ser gobernada y poder disfrutar al Señor de cierta manera, necesito tratar con mi conciencia. Muchas veces me he encontrado que realmente no he ido al Señor, no he confesado mis pecados y por eso es que yo no puedo disfrutarle y experimentarle. Pero a medida que yo tengo esta experiencia de poder ir al Señor y poder confesar y tener una conciencia pura, entonces el cielo se despeja y yo puedo verlo y puedo ser gobernada por el Señor. También vimos de que necesitamos laborar en esta tierra, que es Cristo, pero no vamos a poder laborar si nosotros no nos damos cuenta de quiénes somos, de que nuestra persona muchas veces hace que no pueda ver más allá de lo que el Señor es. Y el Señor está lleno de muchas riquezas. Él quiere llenarnos, Él quiere abastecernos con su persona, pero necesitamos primero tratar con nuestra persona, con lo que está dentro de nosotros, para que entonces en nosotros haya esta búsqueda de nosotros hacia el Señor y nosotros podamos laborar, comer todo lo que Él es. Y esto, aunque pues sí es cada día, pero esto es con un fin, porque hay una consumación y esto es la nueva Jerusalén. Y el Señor lo que necesita es edificar el cuerpo. Entonces, la labor que yo haga durante cada día, en cada momento, en mi vida cotidiana, hará que coopere con la edificación del cuerpo de Cristo y que consumen la nueva Jerusalén. Así que deseo que esta semana siga disfrutando a Cristo, siga experimentando a Cristo como mi Señor, como mi Rey, como mi cabeza y como mi marido. Amén. Amén. Que esta semana podamos tener al Señor como nuestra cabeza. Nosotros estamos viendo la semana 2 de esa misma palabra santa en cuanto al beneplácito de Dios. Y me gustó mucho que Dios lo que desea es satisfacer su exigencia, dice aquí en esta era. Y el Señor no necesita a muchos gigantes espirituales, muchas o personas de 5 talentos, habla aquí, sino que algo que menciona el hermano en uno de estos días es de que el Señor desea que al menos 5 personas de un talento funcionen y no que una sola persona funcione y haga el trabajo de todos. El hermano habla aquí de los miembros del cuerpo y que todo el cuerpo debe trabajar en coordinación. Y esto me recordaba el cuadro de los 4 seres vivientes. Y una vez un hermano decía de que los 4 seres vivientes se mueven, todos se mueven a la vez y no se mueve cada quien de forma individual o hace su trabajo de forma individual. Si quisieran hacer eso cada quien por su lado, quizá no se moverían de acuerdo a ciertas coordenadas, sino que darían vueltas, decía el hermano, y al final pues no harían un trabajo efectivo. Pero los 4 seres vivientes se mueven de forma coordinada y trabajan juntos, no hay ni uno mayor que otro. Y lo mismo desea el Señor, de que todos los miembros del cuerpo funcionen. Lo que al Señor le agrada no es una persona que haga todo el trabajo, y lo que dice aquí es importante. Dice que necesitamos nosotros, les voy a leer.
Dice, si nuestra obra no hace surgir a los que tienen un solo talento, nuestra obra es un fracaso. Segunda Timoteo 2:2 y Efesios 4:11 al 12 son el camino propio de nuestra obra hoy en día. Solo aquellos que enseñan, eso es lo que a mí me gustó, aquellos que enseñan a otros a laborar tendrán éxito en la obra. Hoy en día la edificación de la iglesia depende del perfeccionamiento, Amén. la edificación y el surgimiento de los miembros de un solo talento. Lo que se necesita hoy en día son hombres que puedan guiar a otros a ejercer su función al servir al Señor para la iglesia y no hombres que reemplacen a otros en su servicio. Y era lo que pasaba con en el tabernáculo, que estaba, por ejemplo, uno de los que pues tenía la alabanza hacia el Señor, uno viejo con uno joven para que el joven aprendiera, pero no el viejo se quedaba todo el tiempo, sino que siempre había alguien a quien adiestrar y a quien enseñar. Y eso es lo que el Señor desea, que seamos de aquellos que podamos enseñar a los más jóvenes, por ejemplo, o a los nuevos, a que puedan ellos hacer lo mismo que nosotros hacemos en el servicio. Y otra cosa que dice aquí es que Dios está contento al tener un hombre de Dios. ¿Y quién es el hombre de Dios? El que vive y expresa a Dios en su vivir. Y el que está ganando constantemente a Dios y es uno con Dios. Y eso es lo que a Dios le hace feliz. Y también veíamos con mi papá esta semana el mensaje 62 y 63 del estudio vida de Lucas. Y habla algo bien interesante, y es que el espíritu del Señor, el espíritu vivificante, no es una persona aparte de la Trinidad, sino que es el extracto de Dios. Decía, por ejemplo, cuando nosotros exprimimos una naranja, el zumo que obtenemos es el espíritu de la naranja. Si exprime usted un tomate y le saca su jugo, ese zumo, es el espíritu del tomate. Pues igual fue el Señor cuando Él murió y resucitó, es como que él hubiera sido exprimido. Y ese zumo que salió de ahí es el espíritu, el espíritu todo inclusivo. Así que cuando nosotros, habla aquí de invocar el nombre del Señor, cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, estamos extrayendo ese jugo que está en el espíritu. Amén. Y no es una práctica vana, porque algunos piensan que solo es gritar o es una práctica vacía, como cuando estábamos en el catolicismo y repetíamos algunas oraciones. No, sino que invocar el nombre del Señor es una práctica que debemos tener siempre, porque nos permite disfrutar todo lo que Dios es. Porque en la esencia de Dios está no solo su persona, lo que Él es, sino que también está su obra. Y está lo que nos capacita y nos hace competentes a nosotros para continuar con la obra del Señor en la tierra. Así que alabado sea el Señor y que el Señor nos permita esta semana ser de aquellos que invocan y de aquellos que se juntan con otros que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Amén. Amén. Gracias al Señor por esta reunión, por esta palabra esta semana acerca del beneplácito de Dios. Muy iluminador poder ver qué es lo que a Dios le interesa, aunque parezca un poco conocido, creo que, o un poco, pues tal vez no, sí, tal vez algo familiar, pero tal vez no lo es. Realmente, ¿qué es lo que le agrada al Señor? ¿Qué es lo que Él quiere? Al menos en esta era, es el testimonio de su cuerpo. Y que nosotros podamos vivir y experimentar la realidad del cuerpo de Cristo. Entonces, esta semana tuvimos mucho ánimo en cuanto a cómo poder sincronizar nuestra voluntad con Dios, especialmente dado que Él es nuestro dueño, decía la hermana Paula hace un rato, que no nos pertenecemos, somos del Señor, Él es nuestro dueño, hemos sido comprados y pues parece que todavía nos faltara un poco de conciencia de esto. También nos habló acerca de
de que necesitamos ser perfeccionados para llegar a ser estos miembros que ejerzan su función. Y eso también es un ánimo muy fuerte. Nos hablaron sobre los talentos, hermanos de 5 talentos, hermanos de 1 talento, y cuán importante es comprender que no es necesario hoy día en la iglesia hermanos de más de 1 talento, porque es más importante que todos los que tengamos un solo talento podamos funcionar, que hay alguno que tenga más de uno. A veces es riesgosa la situación, como vimos en uno de los días con 2 personas que obviamente tenían más de 1 talento, como nos explicaba Isaí, creo yo, hace un ratito. Esto lo que causó fue una división entre estos. Y hoy día nuestro anhelo no es ver quién tiene talentos, cuántos talentos tenga, no, pero por lo menos estamos seguros que todos tenemos un talento. Y los talentos se refieren a funciones, a la función que podamos tener en el cuerpo de Cristo. No es que podamos cantar o que podamos hacer dibujos artísticos, no se refiere a ese tipo de talento, sino hay una parábola en la Biblia donde una persona acaudalada pues se va de viaje y deja su dinero que estaba agrupado en talentos. Talentos era una cierta cantidad de dinero a sus siervos, y estos actuaron de diferente manera con estos talentos. Entonces a esto se refiere estos talentos que tienen que ver con la función que podamos nosotros ejercer en el cuerpo. Pero algo que me llamó la atención es que nosotros debemos procurar, ¿verdad? Procurar que todos los hermanos, que todos sirvamos, todos los que tenemos un talento. Esa es una de las cuestiones o de los puntos que enfatizó, porque la iglesia como cuerpo de Cristo es producida cuando todos los de un talento funcionemos. La iglesia no es producida y no es sostenida por los que tengan 2, 3, 4 talentos, no, sino es producida y sostenida por la función de los de un talento. Y entonces me llamó mucho la atención esto porque hoy en día es necesario hoy es necesario que hayan hermanos y hermanas que puedan guiar a otros a ejercer su función. Y esto me gustó bastante. Esto me gustó bastante porque este es un gran ánimo. Creo que, como me dijo el hermano Jorge, yo me detengo acá ya por cuestiones de tiempo. Tenemos una semana nuevita, la número 3, para poder disfrutar, así como la lectura diaria de la Biblia, los estudios vida que estamos entrando, de manera personal y de manera corporativa. Así que, hermanos y hermanas, qué gusto haber estado en esta reunión hoy. Que el Señor les guarde, hermanos López, allá en San José de las Rosas, hermano Jorge, Amén. hermanos Yo Cruz, allá abajito, Isaí, allá en San Juan, hermano Mario, hermana Paula, ni Elena, qué bárbara. ¿Esa es foto o qué? Ah, que sí. Alan y Lisa quieren hablar. Bye. Sí, hermanos, regresamos a México el martes y luego de México vamos a estar viviendo en San Pedro Sula. Cuando gusten y se dé la oportunidad, ahí tienen su casa, hermanos. Estaremos ahí a partir de marzo aproximadamente. Amén. Buen viaje. Amén. Buen viaje. Pues buen provecho a todos. Adiós. Buena semana y reuniones. Saludos, buen viaje. Gracias. Bueno, provecho. Que le va- Provecho.